Tu cuerpo está emitiendo una frecuencia que tu mente aún no ha aprendido a escuchar. En los próximos minutos vas a descubrir lo que ese zumbido realmente significa y tendrás acceso a un ritual somático preciso que, en la mayoría de los casos, silencia por completo ese ruido. No estamos hablando de un alivio superficial, sino de una disolución real de la frecuencia atrapada entre el hueso temporal y la glándula pineal. Ese punto guarda memorias que no comenzaron contigo, pero que vibran a través de ti, afectando tu enfoque, tu presencia y la manera en que accedes a estados más profundos de percepción. Ignorar este código significa seguir cargando un peso invisible, heredado de generaciones que silenciaron lo que tú ya estás listo para liberar. Si te vas ahora, vas a seguir conviviendo con ese ruido sin comprender su origen, ni tener la herramienta que puede disolverlo de una vez por todas. Lo que vas a aprender aquí no está disponible en ningún consultorio convencional, ni en prácticas espirituales genéricas. Es una vía somática directa, enraizada en la neurociencia y el hermetismo aplicados al cuerpo vivo. Y todo empieza descubriendo la causa real de ese sonido y por qué te eligió a ti para manifestarse. El zumbido no es un ruido aleatorio, ni un signo de fallo auditivo. Es un lenguaje biovibracional, un código que el cuerpo emite cuando informaciones bloqueadas intentan cruzar la barrera del inconsciente para volverse conscientes. Cada célula de tu cuerpo vibra en frecuencias específicas. Tu corazón pulsa en ritmos eléctricos medibles. Tu cerebro genera ondas continuas. Tus tejidos faciales resuenan mecánicamente. El sistema auditivo no solo capta sonidos externos, también traduce movimientos internos del campo bioeléctrico en experiencias sonoras. Ese sonido emerge cuando hay una discrepancia vibracional entre lo que el cuerpo ya sabe y lo que la mente todavía se resiste a reconocer. Intuiciones negadas, emociones congeladas, patrones epigenéticos heredados. Todo eso genera interferencias en el circuito neuroenergético. El zumbido es el cuerpo señalando que algo necesita ser escuchado, no silenciado por supresión. Aquí vas a aprender el ritual de sintonización vibracional, una práctica somática de 3 capas que une el toque consciente, la escucha profunda y la visualización dirigida para liberar esa frecuencia desde adentro. Al decodificar ese sonido interno, no solo restauras el silencio auditivo, restableces el flujo energético entre el cuerpo físico y el campo sutil. El resultado no es un control artificial, sino una resolución vibracional genuina. Y para entender por qué esto funciona, necesitamos reconocer de dónde viene esta comprensión y cómo las tradiciones ancestrales ya habían mapeado este fenómeno mucho antes de que la ciencia moderna pudiera nombrarlo. En las tradiciones herméticas, el principio de la vibración sostiene que todo resuena en frecuencias específicas y que las diferencias entre materia y espíritu son solo variaciones en la tasa vibracional. El zumbido no es un defecto mecánico, sino una desarmonía vibracional que está intentando ser armonizada. Stephen Porges demostró que el sistema auditivo está conectado a los circuitos de defensa del nervio vago, funcionando como un sensor de amenazas internas no procesadas. Cuando hay informaciones emocionales congeladas que el cuerpo detecta, pero la mente niega, el nervio auditivo genera señales sonoras internas en una región precisa, la tríada formada por el hueso temporal, el nervio auditivo y la glándula pineal. Rachel Yehuda demostró que los traumas no verbalizados alteran la expresión genética y se transmiten a las siguientes generaciones. Experiencias silenciadas por alguien que vino antes que tú quedan codificadas en tu sistema nervioso. El zumbido funciona como una antena biológica,
captando vibraciones de memorias heredadas como frecuencias activas. Ahora estás listo para aprender cómo disolver esa frecuencia a través de una práctica que actúa directamente sobre esa tríada somática. Todo tu cuerpo funciona como un campo vibracional interconectado. Cada órgano resuena en una frecuencia propia. Cada tejido responde a estímulos eléctricos y mecánicos. Cada sistema se comunica mediante pulsos y oscilaciones. Cuando inhalas, las costillas se expanden y generan ondas mecánicas que recorren toda la estructura facial. Cuando sientes miedo, el sistema nervioso dispara señales eléctricas que cambian de inmediato el patrón vibracional del cuerpo. Todo está en movimiento continuo, invisible pero medible. El sistema auditivo no solo detecta sonidos externos, también registra vibraciones internas. El flujo sanguíneo alrededor del oído interno, las tensiones en la mandíbula, las microoscilaciones del campo bioeléctrico cerebral, todo eso puede ser traducido en experiencias sonoras. El zumbido ocurre cuando algo en ese circuito vibra fuera del patrón esperado. No es una falla del oído, es el cuerpo indicando que hay una información vibracional intentando emerger, pero que está encontrando resistencia. Esa resistencia tiene nombre: disociación entre cuerpo y mente. Tu cuerpo sabe cosas que tu mente aún no ha aceptado, pérdidas que no fueron lloradas, enojos jamás expresados, verdades intuidas pero negadas por la lógica racional. Cuando esas informaciones permanecen bloqueadas a nivel somático, generan una discrepancia vibracional. El cuerpo vibra en una frecuencia que intenta integrar esa memoria al campo consciente, pero la mente opera en otra frecuencia. Esa desarmonía es lo que tú escuchas como zumbido. El principio hermético aplicado al cuerpo vivo revela algo esencial. Si todo es vibración, entonces toda curación es un ajuste de frecuencia. No necesitas luchar contra el zumbido, ni enmascararlo con sonidos externos. Eso solo aumenta la discrepancia. El camino real es la escucha consciente, permitir que el cuerpo diga lo que necesita a través del único lenguaje que conoce, la vibración. Cuando le ofreces presencia al sonido interno, en lugar de resistencia, algo dentro del sistema nervioso se relaja. Liberar no es forzar el silencio, es disolver de forma natural. Cuando la frecuencia atrapada finalmente cruza la barrera del inconsciente y se vuelve consciente, ya no necesita seguir vibrando. El sonido desaparece porque el mensaje fue recibido, pero para que eso suceda, necesitas saber dónde está almacenado ese código y cómo acceder a él de forma directa. Existen 3 puntos anatómicos específicos donde esa frecuencia se concentra, formando un circuito de escucha interna. Estos 3 puntos no son abstracciones, son estructuras físicas reales, mapeadas tanto por la anatomía clásica como por la medicina somática. Cuando aprendes a tocar, respirar y visualizar a través de ellos, el cuerpo por fin recibe la señal de que es seguro liberar lo que estaba guardado. El zumbido no es un enemigo, es un mensajero. Y los mensajeros solo necesitan cumplir su función una vez. Vamos a comenzar localizando exactamente dónde vive esa frecuencia dentro de ti. El primer punto es el hueso temporal. Forma los laterales de tu cráneo y alberga todo el aparato auditivo interno. Esta estructura es hueca y extremadamente sensible a las vibraciones, no solo externas, sino también internas. Tensiones en la mandíbula, compresiones craneales, variaciones en el flujo sanguíneo, todo eso genera microoscilaciones que el hueso temporal registra. Cuando hay sobrecarga, el sistema auditivo interpreta esas oscilaciones como sonido. El segundo punto es el nervio auditivo. No solo transmite información sonora, también funciona como antena biológica,
captando microvariaciones en el campo eléctrico que lo rodea. Este nervio está conectado al sistema nervioso autónomo y responde a estados de vigilancia crónica. Cuando permaneces en hiperalerta, el nervio auditivo genera señales internas que el cerebro traduce como zumbido. No es solo mecánico, es neuroenergético. El tercer punto es la glándula pineal. Ubicada en el centro de la cabeza, es sensible a campos electromagnéticos y a vibraciones de alta frecuencia. Cuando hay bloqueos energéticos, el campo bioeléctrico oscila de forma irregular y esas oscilaciones son captadas por el nervio auditivo justo debajo. La tríada se completa. El hueso temporal vibra, el nervio auditivo capta, la pineal amplifica. Conecta esto con las tensiones que cargas en el rostro, la mandíbula y la nuca, regiones que acumulan memorias musculares de vigilancia y contención emocional. Pero hay algo más profundo operando. Muchas veces, el zumbido no comenzó contigo. Es la reverberación de un silencio impuesto generaciones atrás. Una voz que nunca pudo ser dicha. Una verdad que fue sofocada. La epigenética ha demostrado que las experiencias traumáticas alteran la expresión de los genes sin modificar el ADN, transmitiendo sensibilidades amplificadas y respuestas de estrés heredadas. El zumbido puede ser la expresión audible de un duelo nunca llorado, de una rabia nunca expresada, de una intuición silenciada hace décadas. Lo que vas a aprender ahora es el ritual que libera esa carga desde adentro, no por fuerza, sino por escucha, no por negación, sino por presencia. Es una práctica de 3 capas que actúa directamente sobre esos 3 puntos: el hueso temporal, el nervio auditivo y la glándula pineal, creando las condiciones exactas para que el cuerpo finalmente suelte lo que estaba guardado. La primera capa es el toque. Localiza con los dedos la región entre el hueso cigomático y la entrada del canal auditivo, justo debajo de la sien, donde la mandíbula se articula con el cráneo. Aplica una presión circular firme, pero no dolorosa, moviendo los dedos lentamente en sentido de las agujas del reloj. Ese toque activa mecanorreceptores en la fascia temporal, enviando señales al sistema nervioso que comienzan a disolver tensiones acumuladas durante años. No estás masajeando la piel, estás dialogando con capas profundas de memoria muscular. La segunda capa es la escucha. Silencia el entorno externo, cierra los ojos, respira de manera baja, nasal y rítmica. 3 segundos para inhalar, 4 para exhalar. Ahora, en lugar de intentar bloquear el zumbido, haz lo contrario. Escúchalo activamente. Permite que exista sin resistencia. Observa su textura, su ritmo, su intensidad. Pregunta mentalmente: ¿qué estás intentando decirme? No fuerces respuestas. Simplemente mantén la escucha, como quien afina un instrumento delicado. La tercera capa es la visualización. Con los ojos aún cerrados y el toque mantenido en la sien, visualiza una espiral dorada emergiendo desde dentro del oído. Se mueve suavemente, girando en sentido de las agujas del reloj, atravesando el hueso temporal hasta alcanzar el centro de la cabeza, donde la glándula pineal reposa. Esa imagen no es fantasía, es un direccionamiento intencional de la atención bioeléctrica, creando una vía de descarga para la frecuencia bloqueada. La neurociencia ya ha demostrado que las visualizaciones dirigidas activan regiones específicas del cerebro y modifican los patrones de activación neuronal. Mantén las 3 capas simultáneamente durante al menos 3 minutos. Toque firme, respiración rítmica, escucha activa, visualización de la espiral. Lo que sucede internamente es una reorganización somática. La fascia temporal se relaja, el nervio auditivo recibe señales de seguridad,
La pineal libera la oscilación irregular que sostenía el zumbido. Técnicas como la liberación miofacial, el body scanning y el focusing de Gendlin ya han demostrado que la atención dirigida al cuerpo disuelve síntomas físicos crónicos. Este ritual integra todas esas aproximaciones en una secuencia precisa. En muchos casos, el zumbido desaparece por completo y en todos los casos se transforma de una molestia incomprensible a un mensaje descifrado. El sonido puede disminuir gradualmente o desvanecerse de golpe. Puede volver brevemente y luego silenciarse para siempre. Lo que importa es que finalmente escuchaste lo que necesitaba ser escuchado. La frecuencia atrapada encontró su vía de salida. Y cuando eso ocurre, el cuerpo responde con algo inconfundible: gratitud silenciosa. Déjame mostrarte cómo esto se manifestó en la vida de una persona real. Fernanda tenía 54 años y trabajaba como consultora de recursos humanos. El zumbido en su oído izquierdo la acompañaba desde hacía más de una década. Un sonido constante que interfería en reuniones, afectaba su sueño y la dejaba irritable sin razón aparente. Las consultas médicas indicaban una audición normal y los estudios no revelaban causas físicas. Probó terapias alternativas, meditación, incluso acupuntura, pero el alivio siempre era momentáneo. Fue una noche de insomnio, mientras buscaba información sobre zumbido crónico, que Fernanda encontró la explicación sobre memorias heredadas y frecuencias vibracionales atrapadas. Por primera vez alguien conectaba el cuerpo, la línea ancestral y el código somático de forma directa. Decidió aplicar el ritual de sintonización vibracional esa misma noche. Durante la escucha activa, con los dedos presionando la sien y la respiración rítmica, una imagen emergió. Su abuela materna, sentada sola, en silencio. Fernanda nunca había conocido a esa abuela. Murió joven, tras perder un hijo en circunstancias que la familia jamás discutió. Ese dolor nunca fue llorado, nunca fue nombrado, solo silenciado. Y el silencio cruzó generaciones hasta vibrar en el oído de Fernanda. Ella continuó el ritual, visualizó la espiral dorada atravesando su oído hasta llegar a la pineal y susurró mentalmente: «Yo escucho por ti». El zumbido cambió de tono, se volvió más intenso por unos segundos, luego osciló y entonces se silenció por completo. En los días siguientes regresó brevemente, pero cada vez que Fernanda repetía el ritual, desaparecía. En 3 semanas, el sonido se desvaneció por completo. Más allá del alivio auditivo, Fernanda sintió que algo profundo se reorganizaba internamente. Su enfoque en las reuniones regresó, su presencia en las conversaciones se profundizó y experimentó una gratitud inexplicable, como si hubiera liberado algo que no era suyo, pero que siempre había sido su responsabilidad liberar. Lo que cambió en ella no fue solo el silencio externo, fue la escucha interna que finalmente se abrió. Y lo que tú viviste a lo largo de este video ahora necesita ser sellado en tu propio cuerpo. Cuando ocurre la liberación, el cuerpo registra marcadores físicos que puedes rastrear. La respiración desciende naturalmente hasta el abdomen, sin esfuerzo. Aparece un calor sutil en la región temporal, donde antes solo había tensión. La mandíbula se suaviza, los músculos de la nuca se relajan. Esas señales confirman que la frecuencia atrapada fue disuelta y que el sistema nervioso recibió permiso para descansar. No necesitas creerlo, solo observarlo. Para anclar esta transformación en el cuerpo, crea un gesto señal repetible. Siempre que lo necesites, toca suavemente la sien con los dedos y realiza 3 respiraciones nasales lentas, 4 segundos para inhalar, 6 para exhalar. Si el zumbido regresa, repite el gesto mientras susurras internamente:
Yo escucho lo que necesita ser liberado. Ese punto de retorno restablece la conexión entre el cuerpo consciente y la memoria liberada, impidiendo que el patrón antiguo se reinstale. Lo que ha sido escuchado una vez no necesita repetirse indefinidamente, solo recordarse cuando sea necesario. Y ahora que lo sabes, hay una última cosa que debe ser dicha. El zumbido te trajo un malestar real. Noches sin dormir, irritabilidad sin explicación, la sensación constante de estar al límite. Nadie puede negar cuánto pesa, pero lo que descubriste aquí es que ese sonido nunca fue aleatorio. Llevaba un mensaje, el lenguaje más puro del cuerpo, intentando atravesar el silencio que alguien en algún momento de la línea ancestral se impuso a sí mismo. No llevabas un defecto, llevabas una frecuencia esperando ser decodificada. Tal vez durante años pediste que lo divino te escuchara. Tal vez oraste por alivio, por claridad, por respuestas, pero lo que estaba ocurriendo era lo contrario. Dios ya te estaba hablando a través del cuerpo, y tú aún no habías aprendido a reconocer ese lenguaje. El zumbido era el sonido de la frecuencia original intentando reconectarse contigo, no como castigo, sino como recordatorio, como llamado, como un código vivo inscrito en la carne. Simone Weil escribió: la atención absoluta es oración. No hay devoción más grande que ofrecer presencia a lo que el cuerpo susurra en silencio. Lo sagrado no está solo en las palabras pronunciadas, sino en las vibraciones que atraviesan la estructura física sin pedir permiso. Cuando finalmente ofreces atención plena, de verdad, no estás simplemente disolviendo un síntoma. Estás restaurando una conversación que fue interrumpida generaciones atrás. Esa presencia es, en sí misma, un acto de liberación colectiva. El zumbido cesó porque lo que necesitaba ser dicho finalmente fue escuchado. Lo que estaba atrapado encontró su salida. Lo que vibraba en desarmonía fue armonizado por la atención consciente. Esto no ocurrió por magia, ocurrió por escucha, y cuando es verdadera lo transforma todo: ruido en código, síntoma en mensaje, dolor en portal de sanación. El cuerpo siempre lo supo, solo necesitabas detenerte y permitirle hablar, y ahora que lo permitiste, ya no volverás a ser el mismo. Porque quien reconoce el lenguaje del cuerpo, no olvida el silencio que viene después. Si este contenido resonó contigo, deja tu me gusta, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Eso nos ayuda a expandir aún más este campo de conocimiento ancestral y somático. Quiero saber cómo este ritual está transformando tu relación con ese ruido interno. Escribe en los comentarios. El zumbido en mi oído es una memoria ancestral que elijo liberar. Esta afirmación sella tu intención de romper el ciclo y disolver lo que estuvo atrapado. Comparte este video con alguien que sabes que necesita este mensaje, alguien que también vive con ese código vibracional y aún no ha descubierto su verdadero origen. Y no te detengas aquí. Haz clic en la pantalla y sumérgete en otro video transformador del canal. Cada frecuencia liberada te acerca más a la realidad que naciste para manifestar.